¿Puede existir un pecado tan grave que ni siquiera Dios esté dispuesto a perdonarlo? Esta es una de las preguntas más inquietantes que un creyente puede hacerse. Jesús mismo nos da la respuesta en Mateo 12:31. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Esta declaración no es una advertencia cualquiera, es una revelación directa del límite divino en cuanto al perdón. Hoy exploraremos el único pecado que Dios jamás perdonará. Te mostraremos cómo reconocerlo, entender su gravedad y sobre todo evitar caer en él. Revelaremos las verdades bíblicas que rodean esta advertencia espiritual, explicándolas con claridad y contundencia. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde que el ser humano tiene conciencia del bien y del mal, la idea del perdón ha sido un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Saber que Dios está dispuesto a perdonar incluso los pecados más terribles ha sostenido a generaciones enteras de creyentes. Sin embargo, existe una afirmación en las palabras de Jesús que ha inquietado a miles de corazones sinceros. ¿Y si hay un pecado que Dios nunca perdonará? Esta idea rompe con todo lo que muchos han creído sobre la misericordia divina, porque si hay algo que se nos ha repetido una y otra vez, es que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos volver. Pero Jesús en Mateo 12:31 nos revela una excepción solemne y definitiva. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. En estas palabras no hay ambigüedad. Son directas, claras, contundentes y son suficientes para despertar una urgencia espiritual que no puede ser ignorada. Pero para comprender la magnitud de esta advertencia, primero es necesario entender algo fundamental. No todos los pecados son iguales en su esencia ni en sus consecuencias espirituales. Aunque todos nos separan de Dios, no todos tienen el mismo peso en el juicio eterno. La Biblia misma lo deja entrever cuando habla de pecados que claman al cielo o de conductas que provocan una ira divina más intensa. Hay pecados de ignorancia, pecados de debilidad, pecados de rebelión consciente y persistente. Y es en esta última categoría donde comienza a trazarse la línea entre lo perdonable y lo imperdonable. Uno de los errores más comunes entre los creyentes es pensar que todos los pecados son iguales simplemente porque todos requieren arrepentimiento. Pero eso sería como decir que una herida superficial y una hemorragia interna son lo mismo, porque ambas necesitan atención médica. En realidad hay pecados que hieren y otros que destruyen. Hay faltas que entristecen al Espíritu y otras que lo rechazan abiertamente, despreciando su obra y negando su poder. Y esta diferencia es la que marca el inicio del camino hacia el pecado que Dios jamás perdonará. Cuando leemos en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, se nos está hablando de una disposición del corazón. El perdón está disponible, sí, pero requiere confesión, requiere humildad, requiere reconocimiento. ¿Qué sucede entonces cuando el corazón se endurece al punto de rechazar incluso la convicción del Espíritu? ¿Qué ocurre cuando alguien, no por ignorancia, sino por arrogancia espiritual, llama mal a lo que es santo y decide cerrarse por completo a la obra de Dios en su vida? Allí es donde el terreno se vuelve peligroso. La historia del hijo pródigo nos muestra la grandeza del perdón divino.
Aquel joven se rebeló, se alejó de la casa de su padre, malgastó su herencia en placeres vacíos y aún así fue recibido con amor, restaurado, abrazado. ¿Por qué? Porque volvió, porque su corazón, aunque manchado por el pecado, aún podía sentir el llamado del hogar. Pero imagina que ese hijo, al recibir una carta de su padre suplicando su regreso, la hubiera roto en 1000 pedazos. Imagina que al ver a su hermano mayor buscarlo, lo hubiera insultado. Imagina que cada intento de restauración hubiera sido respondido con desprecio. Entonces ya no estaríamos hablando de un extravío temporal, sino de una negación voluntaria, consciente, total. Y allí el perdón, aunque disponible, ya no puede operar porque el alma ha decidido no recibirlo. En Hebreos 10:26 leemos una advertencia escalofriante. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este pasaje no habla de debilidad momentánea ni de caídas repentinas. Habla de una decisión premeditada, de rechazar lo que ya se conocía como verdadero. Aquí comienza a revelarse la diferencia entre pecar y apostatar, entre caer y negarse a levantarse. Porque mientras el pecador cae y se duele por su caída, el blasfemo contra el Espíritu se burla de quien le extiende la mano. No quiere redención, no quiere restauración, no quiere a Dios. El apóstol Pablo, antes de su conversión, fue perseguidor de la iglesia, cómplice de crímenes y enemigo de los cristianos. Pero Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque su pecado fue cometido en ignorancia y su corazón, aunque endurecido por el celo equivocado, aún podía ser transformado por una revelación divina. En el 1 Timoteo 1:13, él mismo lo reconoce. Aún habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero aquellos fariseos que vieron a Jesús sanar, liberar, transformar, y aún así dijeron que lo hacía por el poder de Satanás, ellos cruzaron una línea. No estaban equivocados, estaban ciegos por la arrogancia, no dudaban por falta de pruebas, negaban por odio a la luz que los exponía. Y Jesús les respondió con la declaración más seria de su ministerio: todo pecado será perdonado, excepto este. El problema no es cometer un pecado terrible. La Biblia está llena de asesinos, adúlteros, mentirosos y traidores que fueron restaurados. El problema es cuando el alma se vuelve incapaz de arrepentirse, cuando la voz del Espíritu ya no es escuchada porque ha sido rechazada tantas veces que ya no resuena. El pecado imperdonable no es una acción aislada, es una condición espiritual, es un estado de rebelión persistente, es cerrar la puerta por dentro, sellarla y lanzar la llave al fuego. Muchas personas temen haber cometido este pecado, viven angustiadas preguntándose si sus errores pasados han sellado su destino. Pero aquí es donde debemos recordar una verdad crucial. El que se preocupa por haber pecado imperdonablemente no lo ha hecho, porque el remordimiento, la culpa, el deseo de reconciliación son señales inequívocas de que el Espíritu aún está obrando. El verdadero peligro reside en el que ya no siente nada, en el que escucha una predicación y se burla, en el que ve una obra de Dios y la atribuye al diablo, en el que ya no reconoce el bien porque ha decidido amar las tinieblas más que la luz. Jesús, en Juan 3:19, describe esta condición con dolorosa claridad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí no se trata solo de hacer el mal, sino de justificarlo, de abrazarlo, de convertirlo en bandera. Es en este punto donde la conciencia se cauteriza, como dice 1 Timoteo 4:2, y el alma ya no responde a las llamadas del cielo. El pecado imperdonable
no ocurre de un día para otro. Es el resultado de muchas pequeñas decisiones que van endureciendo el corazón. Cada vez que alguien escucha la verdad y la rechaza, se aleja un paso más. Cada vez que resiste la convicción del Espíritu, la voz se hace más tenue, hasta que un día ya no se escucha. Y cuando eso ocurre, el alma ha sellado su destino. No porque Dios se niegue a perdonar, sino porque el ser humano ha decidido no recibir perdón. Ha crucificado la misericordia. Ha desechado la gracia. Ha despreciado el sacrificio de Cristo. En Romanos 1, Pablo describe a aquellos que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y como resultado, Dios los entregó a una mente reprobada. Esta expresión, Dios los entregó, no significa que Él se alejó por capricho. Significa que respetó su elección, que no forzó la puerta, que dejó que siguieran el camino que ellos mismos escogieron. Esta es la diferencia entre un pecador que clama por ayuda y un alma que ya no quiere ser ayudada. La diferencia entre Pedro, que lloró amargamente después de negar a Jesús, y Judas, que en su desesperación no volvió al Maestro, sino que se ahorcó. Comprender esta distinción no es solo un ejercicio teológico, es un llamado urgente a examinar nuestro corazón, a no jugar con la gracia, a no endurecer el alma, a no despreciar las invitaciones del Espíritu. Porque cada llamado que se ignora, cada advertencia que se menosprecia, cada verdad que se rechaza, es un paso más hacia el abismo del pecado que Dios jamás perdonará. Hablar de blasfemia contra el Espíritu Santo es adentrarse en uno de los misterios más serios y determinantes de la vida espiritual. Para comprender lo que está verdaderamente en juego, es fundamental despojar esta expresión de toda confusión superficial y aproximarnos a su significado con una reverencia profunda por la palabra de Dios. Jesús no eligió sus palabras al azar cuando emitió esta advertencia. Cada término, cada matiz, cada énfasis en su declaración en Mateo 12:31 fue deliberado y dirigido a corazones que sabían exactamente a qué se refería. En aquel momento, los fariseos habían presenciado un milagro evidente. Un hombre ciego y mudo había sido sanado por el poder de Dios. No había espacio para la duda. La obra era sobrenatural y su origen era divino. Sin embargo, ellos no solo negaron esa verdad, sino que la pervirtieron, atribuyendo a Satanás lo que claramente era del Espíritu Santo. Y fue entonces cuando Jesús pronunció una sentencia sin retorno. La blasfemia contra el Espíritu no es una expresión ocasional de duda ni un arrebato emocional. No es un insulto impulsivo ni una mala palabra dicha en un momento de crisis. Tampoco es el resultado de ignorancia ni la consecuencia de un pecado cometido por hábito. El corazón de este pecado radica en una actitud sostenida, deliberada y obstinada que rechaza la obra del Espíritu Santo, aun con pleno conocimiento de que es Dios quien actúa. Es una decisión consciente de resistir la verdad, de cerrar los ojos a la evidencia divina y de llamar mal a lo que es bueno con el propósito de desacreditar a Dios mismo. Esta no es una falta contra la ley, sino una rebelión contra la gracia. Para entenderlo con claridad es necesario volver al contexto bíblico. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, quien revela la justicia de Dios y quien llama al arrepentimiento. En Juan 16:8-9, Jesús declara que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta obra es esencial para la salvación. Sin esa convicción, el corazón humano no puede ver su necesidad de redención. Sin esa luz,
La conciencia permanece entenebrecida. Rechazar al Espíritu es, por tanto, rechazar el único medio a través del cual podemos ser llevados al arrepentimiento verdadero. Cuando alguien decide resistirlo hasta el final, no queda otro recurso celestial que pueda actuar. No porque el poder de Dios sea limitado, sino porque Él ha dispuesto que la salvación opere a través de la obra del Espíritu. Blasfemar contra esa obra no solo es despreciarla, es cerrarse al único canal de gracia que puede traer vida. En Marcos 3:29, esta realidad se expresa con una solemnidad escalofriante. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. La expresión no tiene jamás perdón no deja espacio para la interpretación flexible. Es una sentencia definitiva. Y lo más grave es que el pecado no consiste simplemente en pronunciar palabras ofensivas, sino en mantener una postura endurecida que se opone al testimonio interno y externo del Espíritu. No es un evento, es un proceso que culmina en la condenación, porque la persona ha rechazado la única medicina capaz de sanar su alma. Este tipo de blasfemia no es cometido por accidente. No es un tropiezo, sino un camino que se elige conscientemente. En Hebreos 6:4-6 se describe a aquellos que, habiendo sido iluminados, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo y luego cayeron, resultando imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Este pasaje revela que no se trata de una simple caída, sino de una traición profunda. No solo conocieron la verdad, sino que la experimentaron. No solo oyeron la voz de Dios, sino que la despreciaron después de haberla recibido. No solo vieron la luz, sino que una vez que los iluminó, decidieron volver a las tinieblas con pleno conocimiento de lo que hacían. El corazón de este pecado está en el rechazo absoluto a la obra santificadora y regeneradora del Espíritu. Cuando alguien atribuye al mal lo que es santo, cuando desacredita lo que proviene de Dios con la intención de destruir su influencia, está blasfemando contra el Espíritu. Y cuando esa actitud se convierte en permanente, el alma entra en un estado irreversible. No porque Dios deje de amar, sino porque la persona ha crucificado en su interior toda posibilidad de volver a amar a Dios. El pecado imperdonable es en esencia la culminación de una resistencia prolongada a la voz del Espíritu, llevada al punto de negarlo completamente, incluso cuando se sabe que es Él quien habla. Es necesario subrayar que no se trata de una debilidad momentánea ni de una temporada de dudas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que dudaron, que fallaron, que incluso negaron a Dios y sin embargo fueron restaurados. Pedro negó a Jesús 3 veces y fue restaurado. Tomás dudó de la resurrección y fue iluminado. David pecó gravemente, pero fue perdonado. La diferencia es que ellos no endurecieron su corazón hasta el punto de llamar mentira a la verdad revelada. La diferencia es que cuando fueron confrontados por el Espíritu, aún pudieron arrepentirse, aún escuchaban, aún respondían. Pero quien comete blasfemia contra el Espíritu ya no oye, ya no responde, ya no desea volver. Ha elegido vivir en negación total, sabiendo que está negando la verdad. El Espíritu Santo no es solo una presencia intangible o un sentimiento místico. Es Dios mismo obrando en el corazón humano, revelando, guiando, corrigiendo, transformando. Su testimonio es interno, sí, pero también se manifiesta en la verdad de la palabra, en la predicación fiel del Evangelio, en las obras de poder que glorifican a Cristo, en la convicción que llama al arrepentimiento. Desacreditar esa obra una y otra vez
hasta atribuirla abiertamente al mal. Es lo que constituye esta blasfemia. Y no es un acto que sucede en la ignorancia, sino un juicio consciente contra la luz. Una sentencia autoimpuesta que desprecia el don más sagrado ofrecido al ser humano. Isaías 5:20 lanza una advertencia que se alinea perfectamente con esta realidad. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este tipo de inversión moral y espiritual es la que precede a la blasfemia contra el Espíritu. No ocurre de forma repentina, sino tras una larga cadena de rechazos, cada uno más consciente que el anterior. La persona no solo se equivoca, sino que se convierte en enemiga activa de la verdad y lo hace con pleno conocimiento de lo que está haciendo. Lo que vuelve a este pecado imperdonable no es su gravedad moral aislada, sino su efecto espiritual irreversible. Clausura toda posibilidad de arrepentimiento. No hay perdón sin arrepentimiento y no hay arrepentimiento donde no hay convicción del Espíritu. Es un círculo cerrado, una condición sin retorno, no por falta de poder en Dios, sino por la elección definitiva del ser humano de permanecer en su ceguera voluntaria. Blasfemar contra el Espíritu Santo es, en última instancia, una declaración de guerra contra la obra redentora de Dios. Es alinearse con las tinieblas en oposición directa al reino de la luz. Es escupir sobre la cruz, no con ignorancia, sino con premeditación. Es ver la sangre derramada y declararla inútil. Es presenciar la obra transformadora del Espíritu y llamarla fraude. Es despreciar la única voz que puede despertar el alma del letargo, del pecado y devolverle la vida. Por eso Jesús no dejó margen de ambigüedad, por eso sus palabras fueron tan claras, porque sabía que algunos, incluso habiendo visto la plenitud de su poder, no solo no creerían, sino que buscarían destruir la obra del Espíritu, anulando así todo acceso a la redención. Cuando el corazón llega a ese punto, ya no queda nada que decir. Ya no hay oración que interceda, ni argumento que convenza, porque no se trata de una falta que puede ser corregida, sino de una puerta que ha sido sellada desde dentro. La gravedad de este pecado no está en lo escandaloso de su forma, sino en lo absoluto de su consecuencia. La palabra no dice que será difícil de perdonar ni que requiere mucha penitencia. Dice que no será perdonado y no lo será no porque Dios se niegue, sino porque la persona ha rechazado la única vía por la cual el perdón puede operar. Esta verdad no está destinada a infundir terror infundado, sino a provocar una reverencia sobria, una conciencia clara de que no se puede jugar con el Espíritu, no se puede resistir su voz indefinidamente sin consecuencias eternas. En este punto, la urgencia espiritual se vuelve evidente. Quien escucha el mensaje del Evangelio, quien reconoce la obra del Espíritu y aún se encuentra sensible a su voz, debe responder con prontitud. No hay espacio para la indiferencia, no hay lugar para la postergación. Cada vez que la verdad es revelada, el alma se encuentra en un cruce de camino y la decisión que se tome no es trivial. La vida eterna no se define por una acumulación de buenas acciones, sino por la relación que se tenga con la verdad revelada por el Espíritu. Y esa relación no puede ser neutra, o se acepta o se rechaza. Y si se rechaza de manera consciente y persistente, se entra en el terreno peligroso del que ya no hay regreso. Las Escrituras no dejan lugar a dudas sobre la seriedad del pecado que consiste en blasfemar contra el Espíritu Santo. Su peso no es meramente teológico, sino profundamente espiritual y práctico. Lo que se presenta como una advertencia contundente en los labios de Jesús
Se ilustra a lo largo de la Biblia con ejemplos de personajes que, al haber cruzado ciertas líneas invisibles, se colocaron fuera del alcance del perdón. Estos relatos no fueron incluidos como simples crónicas antiguas, sino como señales proféticas para toda generación. A través de ellos se nos invita a observar con ojos espirituales los síntomas que preceden al endurecimiento final, a identificar los patrones que nos advierten de un peligro inminente, la resistencia total y consciente a la verdad revelada. Uno de los ejemplos más impactantes se encuentra en la vida de los fariseos y escribas que enfrentaron a Jesús durante su ministerio. Estos hombres no eran ignorantes ni ajenos a la palabra. Eran expertos en la ley, conocedores profundos de las Escrituras, líderes espirituales del pueblo. Habían leído los profetas, memorizado los salmos y estudiado las señales del Mesías. Y sin embargo, cuando el Hijo de Dios se presentó ante ellos, no solo no lo reconocieron, sino que lo combatieron, atribuyeron sus milagros al poder de Belcebú. Afirmaron que el Espíritu de Dios era en realidad un espíritu inmundo. Esta inversión de juicio no fue accidental. Fue el resultado de una mente que había escogido la ceguera, de un corazón que había preferido la dureza antes que la sumisión. Por eso Jesús los confrontó sin rodeos, marcando ese momento como un punto de no retorno. El libro de Hebreos también nos presenta una figura estremecedora, la del que ha sido iluminado, ha probado el don celestial y ha sido partícipe del Espíritu Santo, pero decide dar la espalda de manera definitiva. Este pasaje no describe a un incrédulo, sino a alguien que ha conocido profundamente las realidades del reino. Y sin embargo, en lugar de rendirse ante esa verdad, la rechaza con plena conciencia. Lo que hace que este estado sea irreversible no es la fuerza del pecado en sí mismo, sino la voluntad deliberada de resistir lo que se sabe que es santo. La blasfemia contra el Espíritu no es un acto emocional, es una postura racional de rebelión contra la obra divina. En el Antiguo Testamento encontramos otro ejemplo revelador, el rey Saúl. Al comienzo de su historia fue ungido por el profeta Samuel y recibió el Espíritu de Dios. Pero a lo largo de su reinado fue tomando decisiones que lo alejaban de la obediencia. Se volvió insensible a la voz de Dios, desobedeció instrucciones claras y finalmente recurrió a prácticas prohibidas buscando orientación espiritual en una divina. Para entonces, la Escritura declara que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Esta condición no fue producto de un error puntual, sino del rechazo reiterado a la corrección divina. Saúl no fue castigado por una caída aislada, sino por un patrón sostenido de resistencia que culminó en una desconexión total con la fuente de la verdad. El caso de Judas Iscariote también destaca como un ejemplo de advertencia profunda. Judas no solo caminó con Jesús, sino que fue elegido por él. Fue testigo de milagros, escuchó sus enseñanzas y participó de la vida íntima del grupo apostólico. Sin embargo, su corazón fue endureciéndose lentamente, alimentó el resentimiento, cultivó la codicia y finalmente decidió traicionar al Hijo del Hombre. El Evangelio según Juan señala que tras tomar el pan en la última cena, Satanás entró en él. Esta expresión indica que su decisión fue definitiva, sin retorno. Ya no había espacio para el arrepentimiento porque su voluntad se había entregado completamente a la oposición contra Cristo. Aunque más tarde mostró remordimiento, no hubo en él un regreso al Maestro. Su desesperación no fue seguida por fe, sino por destrucción. El acto de suicidarse selló su destino, dejando claro que su alma había cruzado una frontera espiritual
irreversible. Otro caso revelador se encuentra en los hijos de Elí, Hofni y Finés. Estos sacerdotes no solo profanaban el altar, sino que despreciaban los sacrificios del Señor y corrompían al pueblo. El texto declara que no escucharon la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esta sentencia revela que su resistencia al arrepentimiento no era accidental, sino parte de una condición espiritual profunda, en la que ya no respondían a ninguna advertencia. Su fin fue trágico, no solo por lo físico, sino por la separación total del favor divino. Estas historias bíblicas revelan un patrón que se repite con claridad: conocimiento de la verdad, endurecimiento progresivo, rechazo persistente a la voz del Espíritu y finalmente un estado de condenación que no se revierte. Lo que distingue estas situaciones de otras es que los protagonistas no solo pecaron, sino que resistieron la corrección con tal intensidad que ya no quedaba espacio para el quebrantamiento. La conciencia, que debería ser el lugar donde Dios despierta el alma, se volvió insensible, cauterizada. Esta es una de las señales más serias que la Biblia describe. Cuando el corazón humano ya no responde a la convicción, cuando la persona no siente la necesidad de volver a Dios, porque ha dejado de percibir el peso de su propia maldad. Romanos 1 describe esta condición con una precisión implacable. Allí se habla de quienes, conociendo a Dios, no lo glorificaron como tal ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Como consecuencia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. La entrega mencionada no es un castigo arbitrario, sino la ratificación de una elección voluntaria. Dios respeta la decisión del hombre que insiste en vivir sin Él, aun cuando eso signifique vivir condenado. Esta es otra señal clara. Cuando una persona se convence de que el mal es bueno y que lo santo es ofensivo, su camino se dirige hacia la blasfemia contra el Espíritu. En el libro de Proverbios también se encuentra una advertencia solemne. El que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esta frase resume el peligro de la resistencia prolongada. No hay medicina para quien decide no ser sanado. No hay salvación para quien decide no ser rescatado. El peligro no radica en cuán lejos ha caído una persona, sino en cuánto se ha cerrado a la voz de Dios que lo llama de regreso. El Nuevo Testamento también menciona a ciertos individuos que se convirtieron en opositores conscientes de la verdad. En 2 Timoteo 4:14, Pablo menciona a Alejandro el Calderero, quien le causó muchos males y se opuso vehementemente a su enseñanza. Aunque no se especifica que haya cometido el pecado imperdonable, su ejemplo nos permite ver cómo un rechazo persistente a la verdad puede llevar a una condición espiritual peligrosa. El apóstol no ora por su arrepentimiento, sino que dice que el Señor le pague conforme a sus hechos, lo que sugiere que la puerta del retorno podría haberse cerrado para él. El libro de Apocalipsis también retrata a personas y naciones que, a pesar de las plagas, señales y juicios, no se arrepintieron. Aún viendo con sus propios ojos las consecuencias del pecado, se negaron a volver al Creador. Esta condición de endurecimiento extremo es una alerta para todas las generaciones. Cuando el corazón llega al punto de resistir incluso las advertencias más claras del cielo, está ya peligrosamente cerca del abismo. Esa resistencia total, sostenida y consciente a la obra del Espíritu, es la que se convierte en blasfemia contra Él.
El propósito de estas advertencias no es sembrar desesperanza, sino despertar una conciencia viva. Dios no se complace en la muerte del impío, como declara Ezequiel, pero también ha establecido límites que no deben cruzarse. Las señales de advertencia están ahí para detenernos antes de llegar demasiado lejos. Cada vez que la verdad se rechaza, se forma una capa más sobre el corazón. Y aunque en las primeras veces esa capa puede romperse con lágrimas sinceras, llega un momento en que ya no se quiebra, ya no hay sensibilidad, ya no hay retorno. El espíritu que antes hablaba con claridad ya no es escuchado, no porque haya dejado de hablar, sino porque ya no hay quien quiera oír. Volver los ojos a estos ejemplos bíblicos es esencial, no como quien mira un pasado irrelevante, sino como quien observa señales en el camino que todavía está recorriendo. La historia de la humanidad está llena de advertencias divinas, de caminos cerrados por la obstinación humana, de destinos sellados por la rebelión voluntaria. Estos no son mitos ni relatos simbólicos, son verdades espirituales con implicaciones eternas. La blasfemia contra el Espíritu Santo no comienza con un acto escandaloso, comienza con una elección diaria de rechazar la verdad. Se alimenta de la autosuficiencia, del desprecio por la corrección, del orgullo espiritual. Y cuando esa actitud se afianza, cuando la convicción ya no tiene efecto, cuando el alma deja de responder, entonces se cruza una línea. No hay espectáculo ni sentencia visible, pero en el cielo se ha marcado una frontera que ya no se puede atravesar de regreso. El llamado de Dios es claro. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. El tiempo de responder es ahora. Mientras haya sensibilidad, mientras la convicción toque el alma, hay esperanza. Pero resistir de forma constante, despreciar lo santo, atribuir al enemigo la obra de Dios, eso abre las puertas al pecado imperdonable. Y una vez dentro, ya no hay salida. Uno de los temores más profundos que puede alojarse en el corazón de un creyente es la inquietante pregunta de si alguien que ha sido tocado por el amor de Dios, que ha caminado con Cristo, que ha sentido el poder del Espíritu, podría caer tan bajo como para cometer el único pecado que jamás será perdonado. Esta pregunta no solo surge del deseo de comprender la doctrina, sino del anhelo de seguridad espiritual, del deseo de saber si es posible perderlo todo después de haberlo conocido. Y la respuesta a esta pregunta, aunque bíblicamente clara, requiere de una comprensión profunda sobre la naturaleza del corazón humano, la obra del Espíritu y el misterio de la perseverancia en la fe. El temor de muchos no proviene de una falta de fe en la misericordia de Dios, sino de una conciencia aguda sobre la debilidad humana. Porque quien ama a Dios teme ofenderlo. Y quien ha experimentado la cercanía del Espíritu tiembla ante la posibilidad de endurecerse algún día. Sin embargo, este mismo temor revela algo crucial. El Espíritu todavía está obrando. La preocupación sincera por haber pecado imperdonablemente ya es en sí misma una señal de que no se ha cometido. Porque quien ha cruzado esa línea no pregunta, no busca, no se angustia. Ha sellado su corazón contra la voz de Dios y ya no percibe su presencia como algo deseable. La preocupación es una señal de vida espiritual, no de condenación. Pero entonces, ¿cómo entender si un cristiano puede llegar a ese punto? ¿Es posible que alguien verdaderamente salvo, nacido del Espíritu, termine blasfemando contra él? La respuesta no puede ser simplificada porque la Biblia habla tanto del poder conservador de Dios como del llamado constante a la fidelidad. Por un lado, encontramos promesas firmes que aseguran que nadie arrebatará a los hijos de Dios de su mano. Pero por otro lado, se nos exhorta
a no apagar el espíritu, a no entristecerlo, a velar y orar para no caer. Esta tensión no es contradictoria, es complementaria. Nos muestra que la gracia sostiene, pero también llama a la perseverancia. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, habla de temores que él mismo tenía. En 1 Corintios 9:27 dice que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, él mismo viniera a ser descalificado. No se trata de inseguridad sobre la salvación, sino de un reconocimiento sobrio del peligro de endurecerse. Pablo entendía que la familiaridad con las cosas sagradas no inmuniza automáticamente contra el orgullo, la desobediencia o la rebeldía espiritual. Él sabía que el corazón humano puede desviarse si no permanece en comunión constante con el Espíritu. El autor de Hebreos también levanta una voz clara en este sentido. En Hebreos 3:12 a 13 se exhorta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí no se está hablando a los incrédulos, sino a los hermanos. La advertencia no es una amenaza vacía, sino un recordatorio de que el pecado, cuando no se confronta, tiene el poder de endurecer el alma incluso de aquellos que han creído. Es esencial comprender que el pecado imperdonable no ocurre de repente, no es un error involuntario ni una caída inesperada. Es el resultado de una progresión. El creyente que camina con Dios y permanece sensible al Espíritu no está en peligro de cometer este pecado. Pero si permite que el orgullo se infiltre, si deja que la desobediencia se normalice, si apaga sistemáticamente la voz del Espíritu que lo corrige, entonces el camino hacia el endurecimiento se abre lentamente. Y si esa trayectoria no se revierte a tiempo, puede llegar a un punto donde la luz se convierte en oscuridad y la conciencia deja de responder. Jesús, en la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, no está simplemente hablando de preparación para su regreso, sino de la necesidad de mantener la llama viva, el aceite del Espíritu presente. Las insensatas no eran ajenas al mensaje, conocían al esposo, esperaban su llegada, tenían lámparas, pero cuando llegó el momento decisivo, no tenían con qué alimentar la luz y la puerta se cerró. Esta imagen refleja la urgencia de no solo comenzar bien, sino de continuar fielmente. No basta con haber recibido al Espíritu, es necesario permanecer en Él. Por eso la Escritura insiste una y otra vez en la importancia de escuchar su voz hoy. El hoy es clave. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. El pasado puede haber sido glorioso, lleno de fe, servicio y milagros. Pero si hoy el corazón se enfría, si hoy se rechaza la corrección, si hoy se desprecia la gracia, entonces se comienza a construir el camino del rechazo. Y ese camino, si no se detiene, puede terminar en la negación absoluta de la verdad. No porque el creyente se haya equivocado en doctrina, sino porque ha dejado de amar la verdad que conocía. La fe no es simplemente un momento inicial de decisión, es una relación continua. Y como toda relación puede fortalecerse o debilitarse, puede cultivarse o ignorarse. El creyente que se mantiene en oración, en comunión con la palabra, en obediencia al Espíritu, no debe temer, porque su sensibilidad al Espíritu es evidencia de vida. Pero aquel que juega con el pecado, que justifica su tibieza, que desprecia las advertencias y resiste la corrección, ese se adentra en territorio peligroso. Y si llega a perder toda sensibilidad, entonces sí se vuelve vulnerable a la posibilidad más trágica: rechazar de manera definitiva al Espíritu. En 2 Pedro 2 ya se describe con dolor
la condición de quienes, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos. Dice el texto que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y añade que les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Esta no es una descripción superficial, es una radiografía del alma que ha sido iluminada, pero ha elegido volver atrás. No por ignorancia, sino por desprecio. Y cuando eso ocurre, ya no hay luz que pueda alcanzar esa oscuridad. El creyente debe estar consciente de que su seguridad no descansa en la ausencia de tentación, sino en la fidelidad a la voz del Espíritu. Cada día es una oportunidad para afirmar la fe, para crecer en gracia, para responder al llamado divino con humildad. La salvación es segura para quienes permanecen en Cristo, pero la advertencia permanece vigente para quienes deciden endurecerse. Y esta advertencia, lejos de infundir temor paralizante, debe generar reverencia activa, un amor profundo por la verdad, un compromiso diario con la obediencia. El Espíritu Santo no abandona a los suyos con facilidad. Él persiste, corrige, guía, restaura, pero también respeta la voluntad humana. No forza la obediencia, no impone la santidad. El Espíritu llama, pero espera una respuesta libre. Y si esa respuesta es repetidamente un no consciente, un rechazo deliberado, una atribución de maldad a su obra, entonces el alma se aleja del umbral de la gracia hasta llegar a un punto donde ya no desea volver. Y allí, no porque Dios lo quiera, sino porque el hombre lo ha decidido, el perdón ya no puede operar. El creyente verdadero puede estar confiado si su corazón permanece abierto, si su conciencia aún responde, si la voz del Espíritu aún lo conmueve. Pero debe estar alerta, no porque tema perder la salvación con facilidad, sino porque entiende la seriedad de caminar lejos de la luz. La seguridad no está en la indiferencia, sino en la vigilancia. No en la autosuficiencia, sino en la dependencia continua del Espíritu. Cuando Pablo escribió a los filipenses, les exhortó a ocupar su salvación con temor y temblor. No porque dudara del poder de Dios, sino porque conocía el peso de la responsabilidad espiritual. El temor y el temblor no son señales de inseguridad, sino de reverencia, de reconocer que la salvación es un don sagrado que debe ser cuidado, no con ansiedad, sino con devoción. Esa actitud es la que preserva al creyente del endurecimiento, del engaño del pecado, del autoengaño espiritual. Un cristiano no comete el pecado imperdonable por error, ni por debilidad momentánea, ni por duda sincera. Pero si se aparta del camino, si apaga el fuego del Espíritu, si endurece su alma hasta el punto de despreciar lo que antes llamaba santo, entonces sí puede llegar a cometerlo, no por accidente, sino por elección, no por ignorancia, sino por decisión consciente, no porque Dios lo rechace, sino porque Él ha rechazado de forma definitiva al Dios que una vez conoció. Este llamado a permanecer fiel no es un peso, sino una bendición. Nos recuerda que cada día cuenta, que cada oración fortalece, que cada acto de obediencia nos acerca, que cada vez que decimos sí al Espíritu, nos alejamos del peligro y nos afirmamos en la gracia. Y esa gracia no solo nos sostiene, también nos transforma, nos guarda, nos preserva y nos conduce hasta el final si permanecemos en ella con un corazón sincero y rendido. El mensaje del pecado imperdonable, aunque firme y solemne, no fue pronunciado por Jesús para infundir desesperanza en los corazones sinceros, sino para despertar a los duros y advertir a los ciegos. La intención del Espíritu Santo nunca ha sido generar temor paralizante en quienes aún sienten el peso de sus faltas, sino preservar el espacio sagrado del arrepentimiento para aquellos que, aún caídos,
no han dejado de anhelar volver a la verdad, porque mientras haya en el corazón humano un suspiro por Dios, una inquietud ante el pecado, una convicción de que algo anda mal y necesita ser restaurado, es evidencia indiscutible de que la puerta de la gracia sigue abierta. El Espíritu Santo convence de pecado, pero no para destruir, sino para salvar. Su obra es profundamente misericordiosa. Y si esa convicción aún vive en un alma, entonces hay esperanza. Si las palabras de advertencia no provocan indiferencia, sino temblor, si los pasajes que describen el endurecimiento no generan burla, sino reflexión, entonces no se ha cometido el pecado imperdonable, porque quien lo ha cometido no se duele, no pregunta, no busca, ya no quiere saber nada de Dios, ni del arrepentimiento, ni de la restauración. Su corazón ha sido sellado por su propia voluntad y ya no responde. Pero aquel que clama, aunque sea con voz débil, aquel que llora, aunque sea en silencio, aquel que aún entre dudas se acerca a Dios temiendo haber ido demasiado lejos, ese aún está dentro del alcance de la misericordia. Porque es el Espíritu quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si ese deseo de regresar está presente, entonces no hay condenación final. Hay lucha, sí. Hay quebranto, tal vez. Pero también hay oportunidad de restauración, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. David, después de su pecado, clamó con el alma hecha triza: no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Él entendía que lo más terrible no era perder el trono ni el respeto del pueblo, sino perder la presencia del Espíritu. Y ese clamor es justamente lo que diferencia al corazón arrepentido del corazón blasfemo. Uno suplica que el Espíritu permanezca, el otro lo rechaza sin pesar. Uno se quebranta, el otro se endurece. Uno se inclina ante la luz, el otro la llama tinieblas. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este verso no es una amenaza, es una invitación. Nos recuerda que Dios está disponible, que su oído no se ha cerrado, que su corazón no se ha endurecido. Es el ser humano quien puede volverse insensible, no Dios. Pero mientras la búsqueda sea posible, mientras el llamado todavía se escuche, hay redención. El problema no es cuán lejos haya llegado el pecado, sino cuán dispuesto está el corazón a volverse a Dios. Porque todo aquel que a Él viene no será echado fuera. En la cruz Jesús perdonó al ladrón que lo reconoció en el último instante. Un hombre que no tenía obras que presentar, que no podía regresar a enmendar su vida, que no tenía más que palabras de fe dirigidas a un Salvador crucificado. Y esa fe, aunque tardía, fue suficiente para abrirle las puertas del paraíso. No fue la elocuencia de su oración ni la exactitud de su confesión lo que le salvó, sino su corazón quebrantado, su reconocimiento de culpa, su súplica a Jesús como Rey. Este acto resume el carácter de la misericordia divina, siempre dispuesta a responder a un corazón contrito. El que se humilla será exaltado. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Dios no desprecia un corazón quebrantado. Estas promesas no están dirigidas a los perfectos, sino a los arrepentidos. No a los fuertes, sino a los que reconocen su necesidad. Es cierto que el pecado imperdonable existe. Es verdad que hay una línea que no debe cruzarse. Pero es igualmente cierto que mientras el corazón se mantenga sensible, mientras la conciencia no haya sido silenciada, mientras la voz del Espíritu todavía tenga eco en el interior, hay esperanza. La gracia no se retira de repente, la puerta no se cierra sin advertencia, el juicio no cae sin que antes haya habido múltiples llamados a volver. La obra del Espíritu es como una luz que va revelando las sombras internas.
Y cada vez que esa luz se recibe, limpia, transforma, renueva. Pero si se rechaza continuamente, si se desprecia con intención, si se ridiculiza lo sagrado, entonces esa luz se apaga. No porque su potencia disminuya, sino porque ya no encuentra en el alma un lugar donde alumbrar. Aún así, si hay una chispa de remordimiento, si hay una incomodidad interior, si hay un susurro que inquieta, es señal de que el Espíritu aún está obrando. Y donde Él obra, todavía hay posibilidad de salvación. Las advertencias de Jesús no son bombas espirituales destinadas a infundir terror sin sentido. Son faros en medio de la oscuridad. Marcan los límites, no para condenar a quien camina hacia la luz, sino para impedir que el extraviado se pierda sin retorno. La existencia del pecado imperdonable no debe hacernos vivir bajo angustia constante, sino bajo vigilancia santa. Y esa vigilancia se nutre de la oración, de la humildad, de la dependencia total del Espíritu, no del miedo infundado, ni de la condenación anticipada. El amor de Dios no es volátil. Su fidelidad no es condicional. Él permanece fiel, incluso cuando nosotros somos infieles, porque no puede negarse a sí mismo. Pero su fidelidad también se manifiesta en su justicia. Y su justicia exige que la gracia no sea despreciada sin consecuencias. Por eso la Escritura afirma que no se puede burlar a Dios. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Pero si alguien ha sembrado lágrimas, aunque haya caído, aunque se haya equivocado, aunque sienta que no hay vuelta atrás, debe saber que Dios no desprecia al quebrantado. Porque más allá del juicio, su naturaleza es restaurar. El arrepentimiento no es un acto de perfección moral, sino una respuesta humilde al llamado del cielo. Y mientras exista esa respuesta, el alma está viva. Por más oscuridad que haya en su historia, por más errores que haya cometido, si aún se conmueve ante la verdad, si aún reconoce que necesita a Dios, no ha blasfemado contra el Espíritu. Porque quien ha cometido ese pecado ya no ve valor en la redención, ni belleza en la cruz, ni poder en la sangre. Ha cambiado el bien por mal, la verdad por mentira, y lo ha hecho con la intención de nunca más regresar. El mensaje que brota del corazón de Dios es claro. Si puedes llorar, aún puedes volver. Si puedes clamar, aún puedes ser escuchado. Si puedes creer, aún puedes ser salvo. Y si puedes humillarte, aún puedes ser levantado. La misericordia de Dios no está limitada por la magnitud del pecado, sino por la disposición del corazón. Y esa disposición es lo que Él busca. No las palabras correctas, no el ritual perfecto, sino un alma sincera, un espíritu quebrantado, un corazón que desea volver al Padre. La cruz no pierde su poder. La sangre no se ha secado. El Espíritu no ha dejado de llamar. Y si hoy escuchas su voz es porque Él no te ha soltado. El pecado imperdonable es real, pero aún más real es el poder del perdón que transforma. Si hay vida espiritual en ti, si hay sensibilidad, si hay temor santo, entonces estás en el terreno de la gracia. Y allí todo es posible. La mejor defensa contra el pecado imperdonable no es el temor paralizante ni la vigilancia obsesiva, sino una vida rendida por completo al Espíritu. Porque quien vive en el Espíritu anda en la verdad. Y donde hay verdad, no hay lugar para la blasfemia. El alma que permanece en comunión constante, que alimenta su fe con la palabra, que se deja moldear por la corrección divina, no camina al borde del abismo, sino en el camino seguro de la luz. Es allí donde el peligro desaparece, no por ausencia de tentaciones, sino por presencia de obediencia. La vida protegida no es perfecta, pero es sensible. No está libre de luchas, pero responde a la voz que corrige. El Espíritu no busca perfección inmediata, sino disponibilidad diaria. Y esa disponibilidad se manifiesta en una entrega sincera, en una fe que no finge,
en una devoción que no se negocia. Quien desea agradar a Dios no juega con el pecado, no ignora su voz, no minimiza sus advertencias. Por eso Jesús enseñó que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Esa clase de adoración no es solo un acto litúrgico, sino un estilo de vida que reconoce la santidad de Dios y abraza su dirección. El apóstol Pablo instruyó a los creyentes a andar por el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Esa no es una sugerencia espiritual, es una estrategia de protección. Porque cuando el alma se habitúa a obedecer la dirección divina, se vuelve fuerte ante el engaño. La sensibilidad se mantiene, el discernimiento se agudiza y el corazón permanece tierno. Esa ternura espiritual es la evidencia más clara de que el pecado imperdonable está lejos. Porque cuando el espíritu puede hablar y ser escuchado, el alma está viva. La Escritura exhorta a no apagar al espíritu. Esa advertencia no es para los que ya se han perdido, sino para los que aún caminan en la fe. Porque es posible ignorar tantas veces su voz que se vuelva imperceptible. Y por eso el alma debe cultivar una actitud constante de dependencia. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con propósito. La vigilancia no nace del temor, sino del amor. El que ama a Dios cuida su relación con Él, cuida lo que oye, lo que cree, lo que permite en su interior. La pureza no se impone desde fuera, brota desde el deseo de agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús enseñó que el árbol se conoce por su fruto y un alma guiada por el Espíritu produce frutos de vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Donde estos frutos están presentes, hay evidencia de comunión. Y donde hay comunión, no hay espacio para el rechazo absoluto que define el pecado imperdonable. Por eso la vida protegida no depende de fórmulas externas, sino de una conexión viva y profunda con el Espíritu. Esa conexión se alimenta en la oración, se fortalece en la obediencia y se afirma en la humildad. La clave está en no resistir, en no endurecerse, en no despreciar el susurro divino que nos llama a volver cuando fallamos. No es la caída la que condena, sino la decisión de no levantarse. No es el error lo que nos separa, sino el desprecio por la verdad. Y mientras el corazón siga respondiendo, el camino sigue abierto. La vida protegida es aquella que, aún en medio de batallas, se aferra a la gracia y se somete con gozo al gobierno del Espíritu. Llegamos al final de este mensaje con una verdad que no puede dejarse en el aire. El mayor peligro no es cometer el pecado imperdonable, sino vivir como si no existiera. Porque el olvido espiritual es más letal que la rebelión abierta. Muchos no rechazan al Espíritu con palabras, pero lo apagan con indiferencia. Y esa indiferencia silenciosa y constante erosiona la sensibilidad del alma hasta que nada sacude, nada confronta, nada transforma. El corazón no se endurece de golpe, se enfría a fuerza de descuidos, de excusas, de postergaciones. El mayor antídoto contra este pecado no es el conocimiento intelectual ni la corrección doctrinal, es el temor santo, la reverencia profunda que reconoce que no estamos tratando con ideas, sino con la presencia del Dios vivo. El Espíritu no es un concepto teológico, es la voz que susurra al alma en las madrugadas, la mano que redirige nuestros pasos cuando todo dentro de nosotros grita lo contrario. Es la persona divina que mora en quienes le han abierto el corazón y que espera ser obedecido, no estudiado. Y donde no se le honra, no permanece. Si algo queda claro es que no podemos tratar las cosas santas con ligereza. La familiaridad con lo divino no debe llevarnos a la rutina espiritual, sino a una entrega más profunda. El Espíritu Santo no solo guía, consuela,
y enseña. También santifica, reprende y separa. Ignorar su obra no es una falla menor. Es negarse al único que puede transformar la vida desde lo invisible. No hay pecado más grande que declararse autosuficiente frente a su dirección. El mensaje que queda en el corazón no es de miedo, sino de responsabilidad. Porque ahora sabes que hay una línea que no se debe cruzar, pero también sabes que no se cruza por accidente. Se cruza cuando dejamos de responder, cuando nos volvemos insensibles, cuando ya no nos importa. Por eso, la verdadera urgencia no está en temer haberlo cometido, sino en vivir cada día con una disposición total al Espíritu. Dios no quiere que vivas con temor paralizante. Quiere que vivas con pasión por su voz. No desea que te obsesiones con no pecar, sino que te enamores de su voluntad. Porque donde hay obediencia voluntaria, no hay lugar para la blasfemia. Donde hay comunión genuina, no hay espacio para el rechazo consciente. Y donde hay un corazón que tiembla ante la palabra, hay un futuro asegurado bajo la sombra del Altísimo. Ahora lo sabe. No se trata solo de evitar un pecado. Se trata de abrazar al Espíritu con todo el corazón. Y cuando lo haces, no solo te alejas del peligro, sino que caminas hacia una vida donde la gracia no es teoría, sino poder real. Esa es la vida que Dios espera que vivas, no a medias, no en tibieza, no con miedo, sino con fuego. ¿Estás listo para caminar en esa plenitud?